Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, vengo acelerado porque menudo cacao maravillado. Y es que uno de los grandes hallazgos o una de las grandes publicaciones científicas referentes a paleontología de este pasado año, de 2018, que ocurrió hacia finales de año, aún no lo he comentado aquí, no he tenido ocasión, lo siento, lo sé, shame on me. Shame. Según el artículo publicado, se han podido detectar moléculas derivadas del colesterol en Dickinsonia, una especie de organismo procedente de la fauna o biota de Ediacara. Y eso tiene una serie de implicaciones tochas. No solo por el tipo de organismo que es bastante enigmático, sino también por lo que significa encontrar biomoléculas de hace 600 millones de años. Ya. Vale, freno y empezamos por el principio. Como sabéis, desde hace décadas, o mejor dicho, siglos, venimos encontrando restos fósiles en rocas sedimentarias. Restos que corresponden a seres vivos del pasado. Durante mucho tiempo se le dieron interpretaciones mitológicas o se identificaban con animales de los que viven hoy en día, hasta que el naturalista francés Georges Cuvier, que vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, fue el primero en hablar del concepto de extinción. Desde este momento, de repente, somos conscientes de que los restos fósiles pueden pertenecer a linajes, especies que no tienen representantes actuales o que no son animales como los actuales. Además, gracias a las ideas transformistas y más adelante evolucionistas de grandes naturalistas, como por ejemplo Jean-Baptiste Lamarck o sobre todo Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, también empezamos a ver en estos fósiles a los ancestros de los animales que viven hoy en día. De manera que en el registro fósil podemos encontrar animales que pueden ser ancestros de los animales que viven hoy en día o animales pertenecientes a linajes que se extinguieron. Especies extintas, géneros extintos o incluso linajes enteros extintos. Desde los trabajos de Nicolás Steno, además, sabemos que cuando más profundizamos en una secuencia de rocas sedimentarias ordenaditas, estas rocas son más antiguas. De manera que si juntamos todo esto, podemos sacar la conclusión que cuanto más antiguas sean las rocas en las que encontramos fósiles, estos fósiles pueden ser parientes más antiguos de los animales actuales o linajes que se extinguieron hace más tiempo. De manera que si vamos bajando en antigüedad en una secuencia de rocas, por ejemplo del Cenozoico, pasaremos de encontrar, por ejemplo, caballos, antílopes o proboscidios a encontrar sus ancestros, y encontraremos también ancestros de las aves actuales. Si seguimos bajando y llegamos a rocas mesozoicas, encontraremos, por ejemplo, restos de dinosaurios. Por un lado, los ancestros de las aves actuales, y por otro lado, pues linajes de dinosaurios que no llegaron a ningún lado, que se extinguieron a finales del Cretácico. Si seguimos bajando en esta secuencia, en el Triásico encontraremos a los primeros dinosaurios y a los primeros mamíferos. Y si damos el salto a rocas del Paleozoico, a rocas del último periodo del Paleozoico, que es el Pérmico, encontraremos a los ancestros de los dinosaurios y a los ancestros de los mamíferos. Junto a formas que no han llegado a ningún sitio, junto a formas y linajes que se extinguieron en este momento, porque a finales del Pérmico tuvo lugar una gran extinción en masa. Conforme seguimos bajando en rocas del Paleozoico, encontraremos los primeros vertebrados terrestres, las primeras plantas terrestres, bajamos más y encontraremos a los ancestros de estos como animales acuáticos, hasta que llegamos al Cámbrico, donde encontraremos en esta gran explosión cámbrica a los ancestros, los primeros ancestros de todos los grandes grupos de animales que existen hoy en día. Y un montón también de linajes que se extinguieron. La aparición aparentemente repentina de todos estos linajes de animales en la gran explosión cámbrica se explica por la aparición de las partes duras o mineralizadas, los caparazones, las cubiertas más o menos duras del cuerpo de los animales. ¿Antes había vida? Sí, había animales probablemente, solo que eran organismos pues blandurrios. Las partes duras pues tienen más facilidad para fosilizar, para habernos llegado a nosotros como fósiles, pero si eres un habitual de este canal, sabrás que en ocasiones tenemos fósiles de conservación excepcional. En yacimientos de conservación excepcional suelen encontrarse también fósiles de las partes blandas junto a partes duras de animales y también animales que son todo parte blanda. De manera que sí, en yacimientos excepcionales tenemos registro fósil de estas formas de vida blandurrias anteriores a la gran explosión cámbrica. Y las más famosas de estas formas son las que pertenecen a la biota de Ediacara, también llamada la fauna de Ediacara. Y este nombre lo reciben por uno de los lugares en los que se han encontrado este tipo de fósiles. De hecho, el primer lugar en el que se encontraron, que son las colinas de Ediacara en Adelaida, Australia.
Situémonos, la Tierra salía de una glaciación global, y cuando digo global es global. De hecho, se suele llamar popularmente a esta glaciación como el evento de la Tierra bola de nieve, o Snowball Earth en inglés. Debido a que se han encontrado sedimentos glaciares en lugares que en aquel momento se interpreta como que estaban más o menos en el trópico, y de ahí se extrae que la glaciación pues podía haber llegado a cubrir la Tierra completa y que pues habría aparecido una especie de bolita de nieve surcando el espacio. Como os podéis imaginar, estas condiciones no es que fueran la fiesta para la vida, de manera que se extrae de ahí que es posible que hubiera habido también una primera gran extinción en la que hubiesen podido desaparecer pues un montón de especies o linajes de organismos principalmente unicelulares, que es lo que había por aquel entonces. Cianobacterias, hongos, protistas, estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que toda extinción, una vez pasan las condiciones nefastas para la vida, es un momento de grandes oportunidades. Porque está toda la Tierra vacía, con infinidad de posibilidades, y la vida se abre camino. De manera que tras esta gran glaciación aparecen estas curiosas formas de vida en la Tierra. Hace unos 635 millones de años. Y duraron hasta hace unos 542 millones de años. Sí, todo lo que empieza tiene un final. Hablábamos de animales blandurrios, de yacimientos de conservación excepcional. Sí, es que los fósiles de estos animales son como impresiones, huellas, marcas. Poca cosa. Huellas de organismos aparentemente pluricelulares, porque podían llegar a ser de gran tamaño, pero de cuerpo blando, porque parecen muchas veces impresiones como de medusas. Con el tiempo se encontraron yacimientos con fósiles muy semejantes en el resto del mundo. África, Canadá, Rusia, China, Escandinavia... De lo que se extrae que estos organismos no serían algo concreto, algo puntual, algo regional, sino que vivirían por toda la Tierra. Y sí, sus cuerpos parecen de una consistencia parecida a la de las medusas, se parecen a las impresiones de algunos fósiles de medusas, que los hay, como si fuesen masas gelatinosas blandas, pero de forma bastante más variada. Porque sí, algunos recuerdan a medusas, pero otros parece que recuerdan más bien a gusanos, o a pólipos, o a moluscos sin concha, los que comúnmente llamamos aplacóforos, bueno, comúnmente. Otros, sin embargo, parecen no tener conexión alguna con animales actuales, no se parecen a nada que conozcamos. Y sus tamaños también pueden variar desde pocos milímetros a ser bastante más macroscópicos. Independientemente de sus relaciones de parentesco con animales actuales o no, se han descrito unos 20 géneros y unas 30 especies. Que para ser los bichos raros que son, pues ya es. Entre estos organismos tan enigmáticos, por ejemplo, por citar algunos, estarían Ediacaria o ciclomedusa, con forma de disco y simetría radial. Kimberella, con simetría aparentemente bilateral y que se ha querido relacionar con un ancestro de los moluscos. O formas entre circulares, ovaladas o más bien alargadas, con simetría también aparentemente bilateral, como Dickinsonia. Otras tienen forma alargada, como de pluma, como Charniodiscus, Charnia o Pteridinium. Spriginia es un caso curioso, tiene un cuerpo aparentemente con simetría bilateral y una especie de región anterior diferenciada a lo que se está interpretando como cabeza y se propone como ancestro de los anélidos o incluso de los artrópodos. Esta asociación de organismos ha tenido interpretaciones muy variadas y algunas muy peregrinas. Se han interpretado como animales, como protistas, como hongos, como reino independiente. El paleontólogo Adolf Seilager creó un grupo para ellos, que son los bendobiontes, Bendobionta, en una publicación de 1992 en la que agrupa a todas las formas así raras que parece que no tienen ningún tipo de parentesco con animales actuales. Años antes había propuesto otro nombre para el grupo, que era Bendozoa, y que los agrupaba a todos, pero como se empezó a debatir que algunos podían tener afinidades con animales y que serían por lo tanto ancestros de filos de animales ya más conocidos posteriormente, pues digamos que cogió a estas formas raras y les dio un nombre aparte: bendobiontes. Todos estos animales vivían en el fondo marino, tan a gusto allí, aparentemente sobre tapices algales que habían propiciado su conservación. Hay muchos yacimientos de conservación excepcional en los que los restos de partes blandas se conservan precisamente por los tapices algales, por tapetes de cianobacterias y otro tipo de algas unicelulares. Pero hemos dicho que desaparecieron, y que hay algunos que no tienen representación actual, que hay algunos que parecen un linaje extinto forever. ¿Qué les pasó? Estamos a finales de un eón. Sí, un eón, que es el proterozoico. Justo tras el proterozoico empieza el eón fanerozoico, que es en el que todavía vivimos y en el que aparecen pues la gran cantidad de fósiles que conocemos hoy en día. La primera era el fanerozoico, es el paleozoico y su primer periodo es el cámbrico. Pues bien, en el cámbrico aparecen los animales con partes duras y mineralizadas.
De manera que se propone o se debate que la aparición de estos animales con partes mineralizadas y con partes duras propició un poco la desaparición de los otros. Básicamente se dice que o bien se empezaron a alimentar de los tapices algales y que pues estos animalitos, o estos seres, llámalos como quiera, dejaron de tener sus condiciones maravillosas, o que directamente se comieron a los bendobiontes. También jugarían en su contra posibles cambios climáticos o cambios en el hábitat. ¿A dónde voy a parar con todo esto? A que recientemente se ha arrojado un poquito de luz sobre el misterio de algunos de estos bendobiontes. ¿Cómo? Pues gracias a unos análisis que podríamos llamar de paleontología molecular. Y es que se ha detectado la presencia de unos derivados del colesterol, sí, del colesterol, la molécula orgánica, esa que tienes una buena y una mala, ¿sí?, en fósiles del organismo ediacárico Dickinsonia. Por si no os acordabais. ¿Qué pasa? Pues que el colesterol es una molécula que prácticamente es exclusiva del reino animal. Con lo cual se ha propuesto que este bichillo tan peculiar, pues fuese uno de los primeros animales como tal. Ojo que también hay quien ha arrojado dudas sobre este descubrimiento. Que si el tipo de colesterol que se encuentra no es el que cabría esperar en un animal tan primitivo, porque se parece a un colesterol presente en animales más derivados, y que por lo tanto da problemas a la hora de interpretarlo como colesterol homólogo al de, digamos, todos los animales, o que no tienen claras las condiciones de conservación de este colesterol, o que por lo visto también hay protistas y algunos hongos que podrían tener también un tipo concreto de colesterol, así que no es algo tan exclusivo. Así que una vez más, el debate sigue abierto, pero con evidencias bastante tochas de que podíamos tener entre la fauna de Ediacara a verdaderos primeros animales. Y a este debate se une una de las últimas técnicas más punteras como un jugador novedoso del partido. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, espero que te haya gustado. Si no te ha quedado claro, puedes dejarme preguntitas aquí abajo. Si te interesa esto de la fauna de Ediacara o de fósiles súper extraños de los primeros seres vivos o incluso de los primeros animales, déjamelo aquí abajo, es un tema que podemos tratar en muchos vídeos más. Recuerda que puedes darle un like si te ha molado, compartirlo con todo el mundo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo y suscribirte si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!